Punto número 14. Proposición que presenta el Grupo Esquerra Unida de Manises para la puesta en marcha de comedores sociales y banco de alimentos. Tiene la palabra señor Gutiérrez. Gutiérrez de izquierda. La propuesta... Sí, me he quedado parado porque estoy pendiente de que me dijerais algo. Nosotros estamos de acuerdo con la moción. Lo único que queríamos era preguntar. Vale, pues la leo y lo comentamos. Vale. La pobreza y la exclusión social son las consecuencias más dramáticas de la crisis social y económica que sufren millones de personas de toda España. El empobrecimiento ya no afecta solamente a los sectores que tradicionalmente alimentaban la estadística, ya que cada día se nutre vorazmente de miles de personas a las que la violencia estructural de la crisis ha abocado a la exclusión social sin que los poderes públicos les garanticen un nivel mínimo de subsistencia. Se produce pues la incorporación a la pobreza de miles de personas que han hecho lo indecible por integrarse junto a sus hijos en la sociedad del llamado estado de bienestar y que hoy sin embargo se encuentran sin recurso alguno. El empobrecimiento comienza con la quiebra de un modelo de desarrollo impuesto para beneficio de una minoría y que ha supuesto que amplios sectores sociales sufran el olvido y el desamparo de los poderes públicos en general. Mientras cada día aparecen publicadas noticias de sobresueldos y jubilaciones escandalosas de altos ejecutivos de empresas culpables de la crisis, los sectores más vulnerables a sus efectos no encuentran ningún respaldo por parte de la Administración, ya que ésta dedica sus mayores esfuerzos a rescatar la banca. Por ello, es necesaria la realización por parte de las administraciones públicas de un plan contra la pobreza y la exclusión social, por lo que proponemos lo siguiente. Que el Ayuntamiento de Manises ponga en marcha una red pública de atención social en colaboración con organizaciones de ayuda solidaria, asociaciones ciudadanas y del voluntariado social que supondría, primero, la creación de un banco de alimentos gestionado de forma participativa mediante acuerdos con empresas distribuidoras y con los comercios de Manises que evite que ningún alimento válido sea desechado y así atender a toda la población que se encuentra en situación de pobreza. Que en todos los centros municipales se publique la lista de comercios y grandes superficies que sí colaboran con dicho banco de alimentos. Segundo, que a través de la red de clubes de convivencia se creen comedores sociales para asegurar que toda la ciudadanía de Manises tenga asegurada la alimentación diaria. Esa es la moción que presentamos. Entendemos que la situación es lo suficientemente compleja que en Manises ya se están dando casos muy graves de ciudadanos y ciudadanas que no llegan ni siquiera para tener alimentos en su familia y en su casa, y es una manera de que, en este caso, la administración local pues atienda esa necesidad. Señor Borras, Mantiene la perfecta. señor Borras tiene la palabra. Jo no estic sol, jo crec que han set com sempre. A veure, jo estic d'acord en la proposta. El que passa és que me queda algun dubte, perquè s'ha fet alguna consulta sobre el tema de que l'Ajuntament pugui crear el banc d'aliments com a tal. Jo crec que està en el fons i ho vaig a votar a favor, però sí que m'agradaria que... No es que no cree el ayuntamiento del propio, sino que el banco de alimentos se crea uno en Manises. A lo millor jo dic el meu parer. És a dir, nosaltres estem d'acord que el contingut que diu la moció i estem d'acord que se facin aquestes coses, però com hem fet algunes gestions en el seu moment ja les fem i modificarem les explicacions que ens donaran és que hi ha dubtes de que se podrà fer així. Jo l'únic que dic és que aprovem la moció i que treballem en aquest sentit, però que l'Ajuntament tingui clar totes aquelles coses que pot fer i les que no pot fer. Perquè nosaltres això també ho havíem pensat fa temps, però ens queda el dubte i davant d'això la idea és anar a votar a favor i en tot cas ho dic al proponent de que és evident que si hi ha alguna cosa que l'Ajuntament no pugui estar perquè ha de ser organitzacions i l'Ajuntament pot col·laborar que siga aquesta unitat. Señor Santiago, tiene la palabra. El Grupo
muy de acuerdo con subvenciones menopausa. Estamos muy de acuerdo. ¿Has notado? Perdón, no me he dado cuenta. Me han dicho vamos a votar a favor. No, ha sido... Era para la asociación. Disculpe. Que no esté disculpado. El grupo no está a favor. Entendemos que la situación en muchas comunidades es dramática y que desde el ayuntamiento se deben hacer esfuerzos para paliar esta situación. Entonces, por ello vamos a votar a favor de la ley. Ahora sí, es el primero. Muchas gracias. Que evidentemente, señor Gutiérrez, quiero opinar que estamos muy a favor de la moción y imagino que con los matices que ahora le vamos a presentar llegaremos a un acuerdo seguro, porque en esto creo que vamos a estar todos de acuerdo. Y digo que estamos de acuerdo porque el ayuntamiento ya hace cosas y nosotros en nivel de partido también, ustedes ya son conocedores que también hemos hecho nuestra labor por aportar nuestro granito de arena. Mire, la primera matización que le quería hacer yo, aparte luego ya le informaré, es que el punto 2, usted pone que a través de las redes de convivencia se creen comedores sociales. Yo no lo cerraría tanto porque yo no sé si la posibilidad existe o no existe. Si a usted le parece bien, se puede poner que se estudie la posibilidad de crear un comedor, un dispensador de comida social o algo, y dejemos un sitio para ver cuál es el sitio más adecuado. Luego hablamos de los portavoces, que eso yo no estoy diciendo que sea una decisión unánime del equipo de gobierno, pero que lo dejemos abierto, porque igual poner aquí, lo vamos a hacer a través de la red de convivencia, podemos encontrar luego con la posibilidad de alguna. Esa era la primera. Y luego informarle que, bueno, que hoy lo del banco de alimentos y el secretario del banco de alimentos, nosotros entendíamos la moción en el mismo sentido que el grupo de APM, entendíamos que el ayuntamiento impulse, haga posible a través de su colaboración, facilite de alguna manera algún medio que haga falta técnico o material para que se cree un banco de alimentos y se pueda propiciar el fin social del banco de alimentos. En estos momentos tengo que decirle que nosotros colaboramos con Cáritas, con todas las Cáritas, trayéndoles el alimento, o sea, los alimentos del banco de alimentos de la Pobla de Vergona. También hemos hecho de mediadores para que desde Consum los alimentos, pues, faltan unos días para caducar y evidentemente lo van a vender, pues lo puedan facilitar a través de la Asociación Cultural Gitana, el ARCA. El Más y Más, también sabemos que dará los alimentos a Cáritas y la propia Mercadona da los alimentos ya al banco de alimentos de la propia Vergona. Por lo cual, es un círculo que estamos ahí y que estamos colaborando. Yo creo que la matización que le he hecho no es asumible, que si la pueden asumir, si a usted le parece bien, al grupo le parece bien, lo aprobamos y luego ya decimos dónde creamos el comedor o el dispensador de comida o lo que mejor o más factible se vea. Yo lo que quiero es que se cree el banco de alimentos, se dé la comida cuanto antes y que se ponga en servicio ya. El tema de los clubes de convivencia es simplemente porque tenemos ahí los clubes de convivencia y es una red que ya existe, por eso lo entendíamos, porque además está hecha por barrios, con lo cual a la gente de cada barrio le es mucho más asequible poder llegar a su centro de convivencia más cercano que no queda alguno. Pero bueno, lo podemos estudiar para ver dónde se puede hacer. Entiendo que llegamos al acuerdo y que aprobamos y hacemos incluso institucional para todos los grupos. Muy bien. De acuerdo.